quiero decirle que el tema, el otro tema fue el aumento en el salario mínimo, el otro tema es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas de un modo escalonado, y le aprecio mucho al secretario del Trabajo, Marat Baños, que me haya aceptado esta llamada. Marat, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Joaquín. Un gusto saludarte. Igualmente sé que andas de un lado para otro. A Así ver, es. tema central, el aumento del salario mínimo al partir del 1 de enero. ¿En qué Así es. condiciones se da? Pues primero decirte que esto deriva de un acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es un organismo tripartita, es decir, participan empleadores y también representantes de los trabajadores, además del gobierno, y ahí se toman las decisiones sobre el aumento salarial y decir que por acuerdo unánime tripartita entre las tres representaciones se logró un aumento en la zona general del salario mínimo del 13% y por la otra del 5% en el caso de la frontera, de la zona libre de la frontera norte. Esto es muy importante porque la presidenta estableció como uno de los objetivos de su gobierno llegar a las 2.5 canastas básicas y en lo que corresponde a la zona de la frontera ya logramos ese objetivo posicionándonos con 2.8 canastas básicas a la fecha y vamos a seguir avanzando en cumplimiento de ese objetivo. Pero en suma, 13% del aumento al salario mínimo, esto en la zona general del país. A ver, 13% que equivaldría de cuánto a cuánto en dinero. Bueno, vamos a pasar de 278 pesos diarios a 315 y con eso vamos a llegar a un mes de 9,582.47 pesos. Esto pues también nos posiciona con un fortalecimiento muy importante por encima de la cifra que se tiene a valor real del salario que se registró en el año de 1980, porque durante cerca de 40 años hubo una política de precarización de este salario y lo que queremos con ello pues es impulsar no solamente la mejora de los ingresos de las familias, sino también contribuir de esta manera al fortalecimiento del mercado interno. A ver, Marat Bolaño, secretario del Trabajo, en la zona libre, ¿qué abarca del La país? zona libre abarca el estado de Baja California y prácticamente pues los municipios que están, los fronterizos que están pegados a la frontera con Estados Unidos, y esto es una medida además que permite pues que haya un diálogo mucho más homogéneo y orgánico de la actividad económica transfronteriza, y de ahí que se haya hecho en su momento un aumento salarial de cerca del 200%, y ahora al haber cumplido con este importante estímulo al ingreso de los trabajadores en esta zona fronteriza, pues estamos ya planteando un incremento al 5% en esta ocasión. Y vamos a pasar en ese sentido de 420 pesos diarios que se tenían registrados para el año 2025 a 440.87 para llegar así en el cálculo mensual a 13,409 pesos con 80 centavos. Un importante incremento también. Sí, ahora explícanos, o sea, estamos hablando, Marat Bolaño, secretario del Trabajo, estamos hablando desde Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, digo, Reynosa, El Laredo, Reynosa, Matamoros. Estamos hablando de todos los Efectivamente, municipios fronterizos. efectivamente, ese es como está designada así la zona libre de la frontera norte. Se tiene contemplada, además de los municipios fronterizos, en el caso de Baja California es todo el estado correspondiente a todos sus municipios. Entonces, pues estamos hablando que es una importante franja económica, hay mucha industria y de ahí que también pues este anuncio pues sea también una manera de poder con ello dar una muy buena certidumbre y un impulso también al ingreso de los trabajadores, posicionándolo por encima incluso de la inflación que en este año pues registró cerca del 3.4, 3.5. Bien, ¿esto se aplica en el sureste, en las zonas, o es exclusivamente en la frontera norte? Solamente en el caso de la zona libre de la frontera norte. Bien, ese es el punto número uno. El punto número dos, las 40 horas.
Efectivamente, pues un gran tema aquí, Joaquín, porque decirte que son cerca de 108 años en donde no había habido un cambio fundamental dentro de la forma en la cual estaba configurada el tiempo en el trabajo en el país. Y ahora lo importante de esto es que logramos una actualización sin precedentes para poder transitar de 48 horas semanales a 40 horas semanales. Esto lo vamos a hacer además de manera gradual y sobre todo a través de un diálogo que se dio propiciado por la Secretaría de Trabajo, por instrucciones de nuestra presidenta, que llevó así a la mesa de la discusión tanto a las representaciones de los empleadores como también de los trabajadores y sindicales incluso, y esto nos da muchísimo gusto porque fue también de consenso unánime entre los participantes el de poder construir así un modelo que nos ayude con muchísima firmeza económica, darle también oportunidad a los trabajadores de devolver tiempo, de poner tiempo en sus manos para que con ellos hagan lo que más les convenga. En algunos casos será dedicarlo a la familia, posiblemente también a pues las actividades recreativas, de bienestar, y por las otras también, pues no queda exento que quien quiera ganar un poco más pueda hacerlo a través del tiempo extraordinario, que de igual manera a través de esta reforma se está modificando. A ver, Marat, esto se planteó hace un momento en la reunión de la presidenta, en la que supongo también estuviste tú y vienes saliendo de ahí, con los empresarios. Sí, también hemos estado avanzando con ellos, hay muy buen diálogo, decirles, la Secretaría de Trabajo en eso es un muy buen punto de encuentro, tanto de las posiciones que son de los empresarios como también de los trabajadores, y lo que buscamos siempre es propiciar pues ese equilibrio entre los factores de la producción, no dejando de lado nunca la visión que se nos ha sido encomendada, en donde demos los beneficios y también bienestar pues a las y los trabajadores que en México, como sabes, pues son también un importante motor del crecimiento y del Sí, bienestar del país. pero en la reunión con la presidenta se planteó y estuvieron de acuerdo los empresarios estos dos temas, salario y 40 horas. Sí, lo que hay que decir además es que ya el día de hoy que hicimos el anuncio, en realidad ya está planteado el acuerdo, ya hemos pues tal cual avanzado incluso en cómo estará planteada la iniciativa legislativa, entonces pues eso es cuestión ya más bien de que nos demos o pongamos manos a la obra para poder con ello llegar a este objetivo que nos hemos establecido el día de hoy. Marat, dime una cosa, en el tema de escalonar de 48 a 40 horas para llegar a ese tope de las 40 en 2030 al final del gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿tienes una idea Sí. de cómo sería el desliz anual? Sí, por supuesto. En este caso, lo que vamos a proceder es a presentar la iniciativa a través de la Cámara de Senadores. Ahí se va a discutir, es una reforma constitucional y también legal. Después, como es una reforma constitucional, pasará a la discusión en los congresos de los estados y posteriormente, ya una vez entrando en vigor al 1 de mayo del año 2026, vamos a dar un periodo transitorio de adaptación para que las unidades económicas y también todo el sistema de organización del trabajo permita a lo largo del año 2026 este proceso, y ya en el año 2027 hacemos la reducción de las dos primeras horas. Ah, Después pues, nos vamos a ir al 28 con las siguientes 2 horas, 29 2 horas, y en enero de 2030 ya vamos a tener las 8 horas completas de reducción de esta semana de trabajo. o sea que a partir del 2030 tendremos en México lo que yo creo que debía haber existido hace muchos años, semana de 40 horas, es decir, que la mayoría de los mexicanos pueda trabajar, de los que trabajan, de lunes a viernes. O vamos, 5 días a Efectivamente, la semana, pues. efectivamente vamos a lograr ese modelo. Es algo que ya se había puesto desde hace muchísimos años, muchas décadas, como bien comentas, por los trabajadores, y también nos estamos poniendo en sintonía con lo que pasa en la gran mayoría de los países de la OCDE, y de igual manera atendiendo nuestros compromisos con el convenio 116 de la OIT, en donde también se hace una serie de recomendaciones para llegar de manera gradual a la implementación de esta semana de 40 horas. Los beneficios
ya están probados, hay mucha experiencia internacional, hay también mucha jurisprudencia internacional que constatan además que esto puede tener amplios beneficios para la salud de los trabajadores, pero de igual manera para el estímulo a la productividad de los mismos, que justamente con esto pues tengan mejores condiciones de trabajo y con ello una mejor vida comunitaria y familiar. Secretario Marat Bolaños, ¿qué fue? Pues el día 28, el viernes pasado, la vicepresidenta segunda de España estuvo en México y te reuniste con ella. ¿Nos puedes contar de qué hablaron? Claro, por supuesto, pues efectivamente ella también tiene carácter de estar vinculada a los temas laborales. En ese sentido, pues siempre hemos desarrollado estrategias de diálogo para intercambiar las buenas prácticas, las mejores prácticas, y en eso también hemos tenido muchas coincidencias, por ejemplo, en la implementación de una legislación sobre la regulación de trabajadores de plataformas digitales. Eso también lo avanzaron en España, en México lo hicimos ya hace unos meses, nos encontramos en el periodo de prueba piloto obligatorio y esto también ya ha dado resultados muy eficientes y también de beneficio a los trabajadores porque han sido en México cerca de 1 millón de personas trabajadoras beneficiadas por este nuevo esquema que da protección en caso de accidentes de trabajo y finalmente los trabajadores que logran un ingreso neto equivalente a un salario mínimo pues cuentan ya con seguridad social. Estamos hablando que actualmente son 150,000, más o menos 155,000 trabajadores que están ya inscritos en la seguridad social por su trabajo en plataformas digitales. Entonces, eso fue también parte de lo que dialogamos con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ha sido también pues una promotora de estos derechos laborales y en eso coincidimos también de manera plena. A ver, Marat, esto del salario mínimo en realidad hay pocos lugares donde se aplica el salario mínimo. Antes servía básicamente para multas, lo que se cambió luego, pero Sí. ¿cuántas personas, tienes el dato, Marat Bolaños, de cuántas personas en México trabajan por un salario mínimo? Bueno, pues con esto vamos a impactar, con este aumento, a cerca de 8 millones de personas trabajadoras en este incremento de manera directa. También hay que decir que el salario mínimo tiene un impacto indirecto con los salarios promedios. Esto es una manera de impulsar hacia arriba la mejora del ingreso de los trabajadores y es siempre también, como refieres, pues una medida es un indicador, es una referencia, pero también ayuda con eso también a que se impulse el desarrollo del ingreso hacia arriba, no solamente en el salario mínimo. Entonces, pues tiene un impacto, como ya mencioné, de manera directa sobre 8 millones de personas trabajadoras y pues esta, pues digamos, expansión puede tener también de manera indirecta hacia otros millones más. Nada más por último, Marat Bolaños, dime, de los casi 71 millones de mexicanos que forman parte de la población económicamente activa, el 56%, cerca de 32 millones, están en la informalidad. ¿Cómo resolver esto? Porque es gente que trabaja, no tiene horarios, no tiene apoyos, no tiene beneficios, el día que no trabajan no ingresan y no comen, no tienen ninguna protección, no tienen seguridad social y en una economía, la decimosegunda economía del mundo, que es México, el hecho de que más del 50%, el 56% de la población económicamente activa está en la informalidad, ¿no es algo que nos debería preocupar y ocupar? Bueno, estamos muy ocupados en la Secretaría de Trabajo, hemos hecho estrategias muy importantes para impulsar la formalización. Yo creo que también es muy oportuno precisar que cuando hablamos de informalidad, en realidad nos debemos de referir a informalidades. Y lo que hemos hecho también es impulsar una agenda que nos permita, por ejemplo, en casos en donde hay una actividad económica formal y hay en realidad trabajadores que simplemente no están registrados, pues puedan ser reconocidos sus derechos en el trabajo. Pensemos, por ejemplo, en la reforma del outsourcing, en donde se prohibió de tajo un esquema abusivo que lo que hacía era básicamente pues esconder a los trabajadores, no reconocer la verdadera relación laboral que tenían con sus verdaderos empleadores y lo que hicimos fue justamente con ello pues propiciar el que se hiciera un reconocimiento pleno de los derechos de sus trabajadores. Estamos hablando que había una suerte de informalidad dentro de la actividad económica formal y eso son parte de las estrategias que hemos estado llevando a cabo.
también de igual manera la contribución que hicimos a partir de la reforma en trabajadores de plataformas digitales es justamente lo mismo. Son trabajadores que colaboran en una actividad económica formal, pero bueno, no eran reconocidos así sus derechos, y ahora también, pues en diálogo con las propias empresas y con los trabajadores, logramos un ejercicio que nos permite justamente Bien. cumplir con la aspiración de formalización. Esto es parte de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Trabajo. Bien, pues Marat, gracias por contestarme. Quedamos que vas a venir un día en cuanto salgas de esto, ¿no? Efectivamente, vamos a estar por allá contigo para hablar de estos temas y muchos otros más que vamos avanzando en la primavera de los derechos laborales en el país. Ah, eso te salió muy bien, caray. La primavera de los derechos laborales del país. Gracias, Marat, que estés muy bien. Eso es. Un abrazo, Joaquín, que estés muy Gracias, bien. que Hasta estés muy luego. bien. Marat Bolaños, secretario del Trabajo.